me la pongo así, no me he dado cuenta. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos todos los que se están conectando en esta mañana para esta escuela dominical. Qué bueno es podernos congregar para adorar el nombre del Señor. Un saludo especial para todos en el nombre de Jesús en esta mañana. Y vamos a disponernos para adorar a nuestro Dios, cantarle a Él, glorificar su nombre y rendirle culto al Señor en este día, que es un día maravilloso que el Señor nos regala. Vamos a esperar que se vayan conectando los hermanos. Ya ahí hay un grupo conectado. Salvación incomparable eres tú. Brillas en la oscuridad, tu muerte nos dio libertad incomparable
Salvador, restaurador, avivador, oh Dios. Salvador, restaurador, avivador, oh Dios, oh Dios.
Ya hay un buen número de manos conectados. Es una bendición poder tener esta oportunidad y esta forma como congregarnos, sabiendo de que estamos en este aislamiento obligatorio en nuestras casas, pero tenemos este medio para podernos congregar y adorar al Señor, hacer rogativas, peticiones a nuestro Dios. Quiero invitarles en esta mañana para que ahí desde su casa pueda usted abrir su Biblia y leamos la palabra de nuestro Dios en el Salmo número 1, el primer salmo de la Biblia. Vamos a leerlo en esta mañana, en el nombre del Señor. El Salmo número 1, solamente son 6 versículos que vamos a leer. Usted ahí desde su casa puede participar, llevar la secuencia de la lectura de la palabra de nuestro Dios. Damos unos minuticos para que se conecte y pueda usted también abrir su Biblia. Entonces vamos a esperar un poquito. Bueno, ya creo que se han ubicado y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Vamos a hacer una oración en esta mañana para presentar esta escuela dominical en la presencia de nuestro Dios, y que Él nos bendiga, nos respalde de una manera especial en esta mañana, en el nombre de Jesús. Soberano Dios, Padre amado, te damos gracias en este momento e invocamos tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús, porque tú eres bueno, Señor. En esta hora te pedimos, Señor, que tú nos bendigas en esta escuela dominical, oh Dios. Te ruego, Padre amado, que tú seas quien tome, Señor, el control y la dirección, Señor Jesús, de este culto, Señor. Y permítenos adorarte en esta mañana. Permítenos, Señor, darte la honra, la gloria y la alabanza, y toda la adoración es para ti, Señor. Gracias te doy en este día, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bienvenidos todos mis hermanos, los que ya se han conectado, la población sorda que está también conectada. Bienvenida en el nombre de Jesús. Y vamos a continuar en esta mañana adorando a nuestro Dios, porque Él merece la honra, la gloria y la adoración, y nos hemos dado cita por este medio virtual para adorarlo a Él. Ahí en su casa le invito, hermano, que usted quebrante su corazón en la presencia de nuestro Dios y adoremos al Señor todos en el nombre de Jesús. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi oración, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que mi corazón, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable tu amor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda
corazón, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable tuyo. Tanto perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable tuyo.
Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, gloria a Dios. Seguimos de bendición en esta mañana. Y quiero en esta hora que hagamos una oración. Vamos a orar todos en el nombre del Señor Jesús. Y lo vamos a hacer, hermanos, por todos los hermanos que tienen sus empleos, para que Dios sea guardando los empleos de cada uno de los hermanos, por los que les corresponde ir a trabajar presencialmente, para que Dios guarde sus vidas y los proteja. Los que trabajan desde casa, que Dios también los ayude, les dé fuerza. Tengo entendido que algunos por trabajar en las casas se les ha aumentado un poco más el trabajo, pero Dios es poderoso que les puede dar las fuerzas necesarias. También quiero que oremos en esta mañana por todos los hermanos de la iglesia en Colombia que trabajan en el sector de la salud, y también las hijas de la hermana Nubia que trabajan en la parte de la salud en Estados Unidos, para que Dios las guarde, las bendiga de una manera especial. Así que vamos a orar por todos los médicos, por todas las enfermeras, enfermeros, que Dios guarde sus vidas, los proteja, hermanos de la iglesia que trabajan en esta parte, y los que no son hermanos, todos los médicos de Colombia. Vamos a orar por ellos en esta mañana, todos los enfermeros y enfermeras de Colombia, para que Dios guarde sus vidas. Amén. Y vamos a hacer esta oración especialmente por estas peticiones que he colocado en esta mañana, por los hermanos que conservan su empleo, que Dios los ayude, los que trabajan desde casa, los que les toca presencial, para que Dios sea ayudándolos a todos. Los que no tienen empleo, para que Dios también provea la provisión para sus hogares. En este momento de crisis que tenemos, Dios sea dando esa provisión a cada una de las familias de la iglesia. Oremos en el nombre del Señor. Ahí desde tu casa, levanta tus manos y vamos a hacer un clamor al Señor en esta mañana. Es una mañana de bendición. Soberano Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Jesús. Invocamos tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesús, porque confiamos en tus promesas, y tú eres el único que tienes el poder y la autoridad para hacer cosas extraordinarias, Señor. En esta mañana, Padre amado, presento delante de ti a los hermanos que les corresponde ir a trabajar presencialmente, los que trabajan desde sus casas. Señor, te ruego que guarde sus vidas, los bendiga, Señor, les dé las fuerzas necesarias para que ellos puedan, Señor, sacar adelante sus empleos en el nombre de Jesús de Nazaret. Los que les toca ir presencialmente, guarda sus vidas. Protégelos con tu sangre preciosa, Señor. En esta mañana también te ruego, Señor, por aquellos que que perdieron sus empleos por esta crisis, Señor. Te ruego que tú des la provisión necesaria para sus hogares, y que la bendición tuya esté, Señor, en sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo rogamos en esta mañana, Señor. Ahora te ruego, Señor, por cada uno de los hermanos que trabajan en el sector de la salud, enfermeros y enfermeras, los médicos, Señor, los presentamos delante de ti en esta mañana, para que tú guardes sus vidas, Señor, los protejas. En tu nombre te lo rogamos, Padre amado, en esta mañana, Señor, porque tú eres el único que tienes el poder y la autoridad para hacer cosas extraordinarias en medio de este pueblo, Señor, en medio de Colombia, Señor. Obra con poder, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor, porque confiamos en tus promesas, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Mis hermanos, vamos a cantar unas 2 canciones más. Mientras tanto, le invito para que usted escriba la petición que tiene en esta mañana, y ojalá no vaya a escribirla, por la que ya hemos orado. Hemos orado por los médicos, por los enfermeros, enfermeras, por la economía de las familias, por los hermanos que les toca trabajar desde su casa y los que les toca presencialmente, para que no repitamos las oraciones. Entonces, su necesidad vamos a
para que usted la escriba y exponga su necesidad. Vamos a cantar 2 canciones. Mientras tanto, por el chat va a ir escribiendo su petición. Como Saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti.
Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a orar en este momento por todas estas peticiones que han sido colocadas en la presencia del Señor. Entonces voy a empezar aquí con esta primera que dice el hermano Germán Gaitán. Pido oración por la familia Monras y especialmente por Shirley Monras, ya que ayer en la madrugada falleció su padre, el señor Gabriel Monras. Que sea Dios fortaleciéndola para superar este momento tan difícil que está pasando. También dice aquí, el hermano Eduardo dice, pido oración, solicito oración por mi familia, que el Señor sea supliendo nuestras necesidades. El hermano Germán también dice que pide obviamente también oración por nuestra hermana Carmen, que está en el Copey César. Amén. El hermano César Hernández dice que suplica porque el mundo comprenda el sentido de lo que está pasando. Lo que pasa es un llamado al arrepentimiento y entrega a Cristo. El hermano Eduardo también dice que pide oración por la hermana Isabelita Torres y el hermano Juan Carlos Fontalvo, que padece de coronavirus y se encuentra en periodo de recuperación. La hermana Marta Verdugo dice orar por todas las almas a quienes aún no les podemos visitar en sus casas, se les está predicando la palabra. Que sea Dios obrando sobre cada uno de ellas. Por la señora Miriam, Marley, Yuri, Mónica, Masmela, Maritza y la esposa del hermano Alfredo, Omaira Ibarra. La hermana Piedad pide oración dice por mis familiares que no han llegado a la salvación, para que el Señor trate con ellos, y por los que ya estamos, para que Dios nos ayude hasta el final. La hermana Virginia pide oración por la salud de Edward Ailín. La hermana Patricia Ramos pide oración. Hermana Olivia pide oración por mi familia y por mi vida espiritual y por los que no hemos recibido el Espíritu Santo. Amén. La hermana Sandra López pide oración porque el Señor tome el hermano Sebastián López. Pido oración porque el Señor tome los corazones de mi familia y obre en mis padres y hermanos. Aquí también dice la hermana Yayuela Calderón. Amada iglesia, estamos orando por la hermana Isabelita Torres. El Señor Jesús restaure plenamente su salud. Ahora sí, la hermana Sandra López dice, pido oración por mi familia. Xiomara García por la salud de la hermana Isabelita Torres y familia. La hermana Nigiré Palomino dice, hermanos, oremos para que podamos reunirnos pronto y se reactiven los planes de trabajo y económicos de las iglesias. La hermana Auri Martín, pido oración por mi familia para que Dios siempre nos cuide y nos libre de todo mal. Amén. Estas son las peticiones que han llegado en el momento. Vamos a orar por ellas. Que Dios sea obrando conforme sea su misericordia y su bondad. Amén. Ahí en tu casa, con tu familia, unámonos en oración en este clamor para que Dios sea el que haga lo que Él sabe hacer. Soberano y eterno Dios, te damos gracias en esta mañana una vez más. Nos presentamos delante de ti, Señor, y te damos la gloria, la honra, el honor y toda alabanza. En esta hora, Señor, presento delante de ti todas estas peticiones de mis hermanos y hermanas que han expuesto en esta mañana, Señor, para que tú seas propicio, Señor, a cada una de ellas y responda conforme a tu misericordia y tu bondad, oh Dios. Obra de una manera especial en cada uno, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Obra en esta mañana. Tú que eres grande, Señor, y tienes el control de todas las cosas. Y conoces todo, Señor, en esta hora. Te lo ruego, Señor, que seas
quien hagas lo que tengas que hacer conforme a tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Jesús declaro bendición para tu iglesia, declaro protección divina para tu pueblo en esta mañana, porque tú eres grande y tú eres poderoso, Señor. La gloria es para ti, Señor, y todo el reconocimiento es para ti, Señor. Agradecemos, Señor, tu misericordia en nuestras vidas. Agradecemos tu favor en nuestras vidas, Señor, en esta mañana, Padre amado, porque tú eres bueno, Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, entonces vamos a continuar en esta mañana. La hermana Virginia también pide oración por Viviana Montes. La hermana Viviana ha estado un poco quebrantada de salud. Quisiera que oráramos por los que están enfermos. Vamos a hacer una oración especial en este momento por los que se encuentran quebrantados de salud. Oremos por la hermana Viviana Montes, que está quebrantada de salud, y todos los que se encuentran quebrantados de salud en sus casas, incluyendo a todos los enfermos del país, los que les ha afectado esta pandemia o este virus, están afectados. Oremos en este momento en el nombre del Señor. Soberano Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias. Aleluya, Señor, gracias te damos, Padre Celestial. Dios mío, te ruego por cada uno de aquellos que se encuentran quebrantados de salud en sus casas, Señor. La hermana Viviana Montes, la presento en esta mañana, Señor, cubre su vida, Señor, su cuerpo, sánalo en el nombre de Jesús de Nazaret. Todos los hermanos que se encuentran quebrantados de salud, bien sea espiritual o físicamente, Señor, te ruego que tú los sanes, oh Dios, obra en sus vidas, en el corazón de cada uno, en tu nombre, Señor. En Colombia, todos los que han sido afectados por este virus, por esta pandemia, Señor, obra en sus vidas, Señor, sánalos, recupéralos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo rogamos en esta hora, Señor, porque tú eres bueno, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a continuar en esta mañana. Vamos a tener la enseñanza de la palabra de Dios. Y para esta parte, en este día, tenemos un invitado especial que nos va a traer la enseñanza de la palabra de Dios. La hermana Maribel Velandia nos va a enseñar en esta mañana. Por esto le pedimos excusa a la población sorda, teniendo en cuenta que la intérprete es la hermana Maribel y ella nos va a enseñar la palabra en esta mañana. Entonces vamos a darle paso a esta parte de la enseñanza de la palabra y vamos a estar todos atentos a oír la palabra de Dios. Algo nuevo tiene Dios importante para nuestras vidas en este día, así que vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos hable por su palabra. Usted ahí en su casa quiere que Dios le hable, dígale al Señor, habla a mi vida. Señor Jesús, en este momento, Señor, te damos gracias. Te rogamos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que tu palabra, Señor, llegue al corazón de cada persona que escucha tu palabra en este día, Señor. Gracias te damos, oh Dios. Habla, Señor, habla con poder a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos en esta mañana. Quiero escuchar un gloria a Dios por parte de todos. Espere. Yo le voy a decir, diga gloria al Señor, y allá en su casa, en voz muy fuerte, va a dar una alabanza al Señor. Diga al Señor, gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Que Dios reciba nuestra alabanza y nuestra adoración. Vamos a cantar un coro antes de empezar. Y quiero que cantemos ese coro que dice: más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Más que nunca, Señor, yo te amo. Más que nunca,
Hoy más que nunca es posible que muchos de nosotros durante estos 30 días, ya mañana cumplimos 30 días de estar viviendo una situación, ya tenemos mañana, completamos el mes, una situación que realmente nadie no la esperábamos. Ninguno estábamos esperanzados en, uy, mañana voy a estar encerrada en mi casa por harto tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses. Nadie esperaba una situación de estas y ninguno estábamos preparados para una situación como estas. Sin embargo, pensando, ¿no? Analizando las cosas, esta situación sí es grave, sí es difícil, sí es una situación inesperada, algo que nos tomó por sorpresa a todos, pero no es tan grave. No es tan grave comparándola con otras situaciones, ¿no? No es tan grave comparándola con aquellos que han podido experimentar los horrores de la guerra. Cuando usted lee, por ejemplo, vámonos a la actualidad, los países de Siria y Palestina, la cantidad de muertos, la desolación que hay allá, eso debe ser muchísimo más cruel, más terrible, una crisis muchísimo más fuerte, ¿no? La situación de que a toda una familia, aquellas personas que en los campos han perdido a toda una familia por causa de la violencia, todas esas situaciones son cosas que uno jamás espera. Uno nunca espera, no siempre se proyecta, ¿no? Empieza un nuevo año, en el día hace muchas cosas y se proyecta para el día de mañana. Mañana me levanto temprano, si Dios quiere, lavo la ropa, voy a cocinar de almuerzo esto y nos proyectamos. Si Dios quiere, el año entrante ya me gradúo, con la ayuda de Dios en 2 años voy a ser mamá o voy a ser papá, voy a tener una familia. Nos proyectamos hacia el futuro. Nunca pensamos, con la ayuda de Dios mañana me muero. Nunca pensamos en que nos vamos a morir, nunca. Eso pasa por nuestra mente, nunca. Pero la muerte es tan real que deberíamos hasta pensar en eso, ¿no? Bueno, voy a prepararme si yo llegase a morir. ¿Qué pasaría conmigo si yo muriese? ¿Cierto? Como pensar de esa manera, pero nosotros como seres humanos jamás, siempre pensamos en el día de mañana. Iremos, vendremos, haremos, negociaremos, volveremos, nos enamoraremos y haremos. Y los que creemos en el Señor, tenemos en cuenta a Dios. Si Dios lo permite, lo haremos. Con la ayuda del Señor lo haremos. Pero siempre nos proyectamos, ¿no? Entonces, ninguno de nosotros esperábamos una situación de estas. Para nada, para nada. Y esta situación nos ha hecho entender cosas que de pronto no pasaban como inadvertidas. Lo sabíamos, pero de alguna manera pasaban inadvertidas. Esto nos ha hecho ver, nos ha hecho cambiar nuestra concepción en cuanto a que la vida no es como pensábamos realmente, vemos la vida de manera diferente. Algo que también me ha hecho reflexionar a mí, no somos tan libres como pretendíamos ser, ¿no? Yo hago lo que a mí se me dé la gana, no se meta en mi vida, yo soy libre. Son las expresiones que uno escucha constantemente de aquellas personas que no saben que no somos libres, que estamos sujetos a la voluntad de Dios, que no somos tan autosuficientes, ¿no? Que nos necesitamos mutuamente, que dependemos el uno del otro, pero a veces nos creemos tan autosuficientes que somos capaces de proveer, somos los superhéroes, pues. Y esto nos ha dado a entender de que no, que realmente somos personas sumamente vulnerables, todos, tanto el rico como el pobre, tanto el profesional como el básico, tanto las razas, bueno, si nos ponemos a hablar de razas, etc., todos somos iguales. La gente de la India, uno de los continentes o países que uno sabe que su condición económica son bastante precarias, están en la misma condición que una Europa, vulnerables. La Europa, el primer mundo, el que pretende ser, que van adelante en desarrollo, en tecnología. Allá hay una cantidad de situaciones tremendas, mortandad de gente. Está en la misma condición en que está la India, resguardaditos. Todos estamos en la misma condición. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacerle frente a esto y decir, yo salgo y soy superhéroe y yo me enfrento.
porque sabe que estamos expuestos a la muerte. Esto nos ha hecho, este encierro, este aislamiento nos ha hecho entender el valor de estrechar una mano, de dar una sonrisa frente a frente, de mirar a los ojos y de manera genuina expresar una sonrisa, una palabra de aliento, una mirada de amor, una mirada de empatía. Esto nos ha hecho pensar en muchas cosas, reflexionar de manera diferente, y nos ha hecho ver que la vida no es como realmente nosotros la veníamos teniendo. Y no es tan grave comparado con otras situaciones. Yo les decía a mis hijos que Dios nos guarde a nosotros, por ejemplo, de un terremoto. ¿Se acuerdan? Aquellos terremotos que han hecho sacudir a naciones o a pueblos y dejan destrucción, desolación, ruina, muerte, tristeza, dolor. Usted lo ha leído, lo ha escuchado, lo hemos visto aquí en Colombia, en otros países, etc. Eso es mucho más trágico, mucho más doloroso, y nadie lo espera. Ahorita estamos viviendo una situación que sí es difícil, bastante creo yo, pero no es tan cruel, porque estamos encerrados y nos tenemos los unos a los otros. Nos tenemos a cada uno de nosotros en casa, y allá yo te tengo a ti, tú me tienes a mí, gracias a Dios, porque nos tenemos. Entonces, son cosas que realmente no esperábamos, pero nos han hecho reflexionar. Pero, mirando esto, no es que esto suceda, es decir, no es la primera vez que sucede una situación de estas. Lo que pasa es que, por lo menos en mi tiempo, tengo 40 y pico de años encima, en mi tiempo nunca había escuchado esto, ¿no? Una situación de estas. Pero sí se han dado. Lo que pasa es que hoy en día, nuestros hijos, que son más jóvenes, tampoco habían vivido. Mi madre, yo le preguntaba a mi mamá, ¿alguna vez habían vivido una situación similar a esta? Nunca. Lo más duro que vivió mi mamá fue el tiempo de la violencia, cuando existía la chusma y se daban por colores y por política y etcétera. Bueno, mi mamá vivió una experiencia, si ella me las cuenta, pero fue lo más duro que vivió. Salieron del campo, llegaron a la ciudad, etcétera. Pero nuestra generación nunca habíamos vivido situaciones como esta, nunca. Es la primera vez, pero en generaciones pasadas han habido catástrofes, han habido crisis tremendas. Usted lo ha leído, ¿cierto? Usted ha leído la cantidad de pestes que mató cantidad de personas en Europa en el siglo XIX. La peste negra, por lo menos, la peste negra, estuve leyendo acerca de ella y mató cualquier cantidad de gente. La diferencia ahora es que lo que tú haces hoy en tu casa, tú lo puedes promover a través de los medios, de las redes sociales, y lo saben en la Conchinchina. Hoy mismo lo pueden saber. Antiguamente no. Antiguamente, de país en país europeo, pasaba la pandemia y demoraban quizás semanas, porque tampoco había la tecnología de hoy, que podemos viajar en aviones, que podemos viajar en transporte mucho más rápido. Pero se extendió esta pandemia de una manera impresionante y mató muchísima gente. Es decir, ¿por qué toco ese tema? Porque las crisis han existido a través de todos los anales de la historia. Guerras, pandemias, hambres, muertes, genocidios. O sea, siempre han habido situaciones críticas y adversas para el hombre. Y la Biblia no se queda atrás. La Biblia nos habla de cantidades de situaciones tremendas, de desolación, de ruina, de pobreza, de hambre que vivió el pueblo de Dios. Entonces yo en esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero hablar un poquito acerca de esto y el por qué se originan estas cosas. Usted sabía, hermano, que todo esto que se da, hay personas que le echan la culpa a Dios de todo. Y si Dios es bueno, ¿por qué? Pero si es que Dios es bueno. Entonces, ¿cuál es la razón? Y siempre argumentan de que Dios es bueno, y usted y yo podemos decir amén. Dios es bueno. Pero lo que sucede en el mundo no es por causa de Dios. Todo lo que sucede en el mundo es por causa del mismo hombre. Entonces,
En la Biblia hay varias narraciones, historias acerca de situaciones críticas que vivió el pueblo de Israel por causa del mismo pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se apartó, se desligó de la comunión con Dios. Y hoy en día la humanidad entera se ha desligado de la comunión con Dios. E incluso nosotros que nos preciamos de ser creyentes en Dios, que seguimos la doctrina de Cristo, que vivimos para Dios y nos jactamos, entre comillas, digo, porque pues de alguna manera, pero nos jactamos de ser los hijos de Dios. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto tenemos una verdadera comunión, intimidad, relación espiritual? Porque quien vivifica nuestro espíritu es el Espíritu de Dios. Bueno, entonces la Biblia habla de una situación que vivió el pueblo de Israel terrible. Hubo desolación absoluta, tal cual lo estamos viviendo hoy. Yo estaba mirando por las páginas del internet algunas calles, más bien no todas, algunas calles de diferentes países. Mostraban algunas calles de Nueva York, mostraban algunas calles de Italia, mostraban algunas calles de aquellas ciudades de todas, en donde no hay gente, que normalmente hay van y vienen, cantidad de personas, como el centro aquí de Bogotá. Y mostraban, tomaban fotos y decían la desolación que hay en el mundo. Israel se encontró en una desolación impresionante en algún tiempo de la historia de Israel, en una desolación en donde no parecía un pueblo fantasma, casuchas, familias llorando, familias no, personas llorando, porque todas las familias fueron destruidas, todas. Algunos estaban vivos pero lejos, desterrados, se los habían llevado para diferentes lugares, se los habían llevado para Babilonia, se los habían llevado para Siria. El rey había tomado posesión, había atacado la ciudad de Jerusalén, de Israel, el país de Israel, todo por causa de la desobediencia del pueblo que le pertenece a Dios. Mire que lo que le voy a contar no es de personas extrañas al conocimiento de Dios. Cualquiera podría pensar, eso es porque no aman a Dios. No, estoy hablando de personas que han tenido contacto, que han conocido el mover del Espíritu de Dios, que han conocido el poder de Dios, pero aún conociendo la grandeza de Dios, se apartaron y se olvidaron e ignoraron el camino y la palabra del Señor. Estoy hablando del pueblo que le pertenece a Dios, del pueblo del cual Dios dice, ustedes son la niña de mis ojos. Estoy hablando de un pueblo supremamente especial para Dios. Pero ese pueblo le ha dado la espalda a Dios. Nosotros hoy nos llamamos también el pueblo de Dios porque hemos sido injertados. Así que esto que estaba viviendo el pueblo de Israel fue desolación, tal cual lo estamos viviendo hoy en el mundo. Desolación, aislamiento. Aparentemente, o más bien, el pueblo de Israel tenía unas murallas que para ellos creían que esa era su fortaleza. Detrás de estas murallas nadie podrá venir a atacarnos porque las murallas son nuestra protección. Antiguamente las ciudades antiguas se protegían. Alrededor de cada ciudad hacían muros de contención y sobre cada muro habían atalayas, personas que vigilaban. Y para ellos eso era de mucha confianza. Del pueblo se sentía confiado porque ¿quién podría entrar ante semejante fortaleza? Pero lo que para el hombre es una supuesta fortaleza, para Dios es como nada, como humo, como algo que se esfuma. Nosotros a veces, el ser humano, nos confiamos y nos creemos muy fuertes y porque tenemos algunas habilidades, porque hay cosas dentro de nosotros y eso nos da a creer, que nos acredita como que tenemos la fuerza para sobrellevar sobre nuestros hombros, yo tengo que seguir adelante por mi familia, y es que son responsabilidades que Dios ha puesto en nuestros hombros, pero esas no son nuestra fortaleza. Esto nos hace ver cuán vulnerables somos. Jerusalén
en la situación que vivió, creyéndose una ciudad muy fortificada, se dio cuenta que sus muros no eran la fortaleza que realmente ellos buscaban o que tenían. No lo fue, fue destruida, fue quemada, fue desolada, fue atacada. Y todas sus familias, muchos fueron muertos y otros desterrados. Lo que estaba viviendo el pueblo de Israel, porque le estoy contando, es un hecho exacto y preciso que vivió el pueblo de Israel. Vivió una situación difícil en la historia que estoy contando, una situación difícil de ruina y de pobreza. Cruel. Además de la mortandad que hubo por el derramamiento de sangre, porque llevándose la gente joven, se llevaron los jóvenes, se llevaron los hombres fuertes, se llevaron las doncellas, se llevaron las mujeres que servían en las cocinas, etc. Y solo quedaron en el pueblo los ancianos, los enfermos, los que vieron que realmente no podían aportar algo al país donde habían sido llevados cautivos. Entonces, y la ciudad quedó absolutamente en ruina, en pobreza. Yo le digo algo, hermano. Esto que estamos viviendo va a traer consecuencias serias, hablando económicamente, para todos nosotros. Situaciones que de pronto aún ni siquiera las dimensionamos en nuestra mente. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Perder de pronto lo que habíamos sembrado durante tantos años de trabajo. Lo más importante es que podamos salir en victoria. Usted se acuerda, se me viene a la mente la historia de Lot, por ejemplo. Usted se acuerda que Lot trabajó con esfuerzo, con esmero, y creció y se engrandeció, y fue tanto su poder que al estar junto también a las posesiones de su tío Abraham, dijeron: no, tenemos mucho, separémonos. Y Abraham le dijo: escoja, y Lot escogió el lugar más hermoso, más llano, más en donde había mucha vegetación, donde podían tener todos sus bienes y pertenencias. En ese entonces eran rebaños y bueno, todo lo que tiene que ver con ganado, con animales vacunos. Pero el caso es que Lot se convirtió en una persona poderosamente rica. Pero el día que hubo la crisis, el día que hubo la desolación, el día que hubo ruina para Sodoma y Gomorra, que era donde vivía, a él no le importó dejar todo. Los ángeles le dijeron: bueno, corra, escapa por tu vida. Y la idea era sacar a toda la familia en victoria, ¿no? Uno de ellos se quedó, porque su corazón estaba allá, ¿cierto? Pero a Lot no le importó perder todo lo que había cosechado durante toda su vida. Tenía que volver a empezar. Es posible que muchos de nosotros, de pronto lo que hemos construido por la gracia del Señor, va a ser mucho más difícil nuestra situación ahora, nos va a tocar esforzarnos un poquito más, pero lo importante es que podamos salvar nuestras vidas y nuestras familias, ¿cierto? Entonces, la situación que vivía el pueblo de Israel en aquel entonces fue una situación bastante difícil, de ruina y de mucha pobreza. Yo le estoy hablando de algo que sucedió terminado. Usted sabe que Israel fue gobernado por reyes, ¿no? Por muchos años, por espacio de muchos años fue gobernado por reyes. La mayoría de los reyes, tanto del pueblo de Israel como algunos de una porción bastante alta del pueblo de Judá, esos reyes se desviaron, sus mentes y sus corazones. Ellos eran del pueblo de Dios, conocían la ley del Señor, habían oído de los milagros y del poder del Señor, es decir, es el pueblo de Dios. Sin embargo, sus reyes se olvidaron de conocer, se olvidaron de tener contacto con el Señor. Y esa fue la razón por la cual tuvieron que llegar a la situación tan precaria, tan baja, a la que tuvo que llevar el pueblo de Israel. Eso hizo que la nación dejara de existir. Entonces, en aquel tiempo, dice la Biblia que todo el pueblo de Israel fue dispersado, cada uno, muchos grupos fueron llevados, o un grupo, gran cantidad de personas, miles de personas fueron llevados a Babilonia, y otro grupo fueron llevados al país de Asiria por sus respectivos reyes. Pero pasados 70 años,
Es decir, de esa desolación pasaron 70 años. A los 70 años regresaron algunos hombres a reconstruir, a volverle a dar vida, a volverle a dar forma a ese pueblo, al pueblo de Israel. Y estoy hablando de lo que sucedió en el tiempo cuando Nehemías y cuando Esdras volvieron al pueblo de Israel. De pronto algunos de ustedes sabían de qué fecha exacta o de qué momento exacto estaba hablando. Pero entonces quiero mostrarles a ustedes cuál fue la razón por la cual el pueblo de Israel tuvo que vivir esta crisis, tuvo que vivir esta situación tan de ruina, de tanta pobreza. Tuvieron que aprender la lección de valorar lo que era el templo del Señor. Tuvieron que aprender a valorar lo que realmente tenían. O sea, esta situación nos lleva a todos nosotros a reflexionar. Yo no sé si hayan personas, bueno, sí las tiene que haber, hay gente demasiado que no son susceptibles a las cosas, ¿no? Pero yo creo que nuestra mayoría, evangélicos y católicos, no estoy hablando de religiones, muchos de nosotros esto nos ha hecho reflexionar en muchos aspectos, ¿cierto? Y a darle valor a lo que realmente tiene valor. Entonces, la Biblia empieza a contar cuál fue la razón por la cual el pueblo de Israel vivió una situación como estas. Y yo la asemejo mucho a lo que realmente vive el mundo hoy. El pueblo de Israel, dice la Biblia, entonces voy a ubicarme en el libro de Nehemías, para que te ubiques, si lo quieres buscar en tu Biblia física o en tu Biblia virtual. En el libro de Nehemías, en el capítulo 8, voy a dar lectura a algunos párrafos que nos llevan y que nos muestran cuál fue la razón por la cual el pueblo de Israel vivió esta situación tan crítica. Y es la razón por la cual el mundo está viviendo lo que está viviendo hoy. Hoy nuestro mundo está viviendo situaciones críticas. Alguien puede decir, sí, pero es que eso estaba en la Biblia y eso tiene que suceder. Claro que todo eso tiene que suceder porque es bíblico y porque se tiene que cumplir y porque la palabra de Dios es fiel y porque ni una jota ni una tilde van a pasar, dijo el Señor, ¿cierto? Ni una palabra, todo se tiene que cumplir al pie de la letra. Pero todo eso se da, el Señor sabía que el mundo entero, las personas, los seres humanos, tienden a olvidarse de su Creador. Aún los que nos preciamos de ser creyentes también. A veces ignoramos al Señor y muchas veces no lo tenemos en cuenta en nuestro diario vivir. Entonces el pueblo de Israel, en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, dice que el pueblo estaba disperso, todos, en ruinas, en desolación, en tristeza, en lamento, en llanto. Había mucho dolor. Bueno, ya habían pasado 70 años y quizás muchos hijos o que ya habían nacido nuevos dirían, bueno, mis abuelos están en otro país, se los llevaron cautivos, aquí antes florecía el olivo, habían muchas ovejas, éramos ricos, qué sé yo. Aquellas personas que quedaron ahí empezaron a contarle a su nueva generación todo lo que había y lo que ya no existía. Había tristeza, dolor, desolación, desconsuelo en un pueblo. Pero llega un hombre de Dios, llega una persona que en su corazón tenía viva la esperanza y sabía cómo podía reconstruir y regenerar esa nación. Y solo hay una manera como nosotros, como los hombres de Dios, personas que somos espirituales, personas que conocemos el obrar del Señor, solo hay una manera de poder darle solución a toda esta crisis que estamos viendo. No hay más, solo hay una salida. Y yo quiero mostrársela a través de la palabra del Señor. Y dice que aquel sacerdote, porque era un sacerdote, Esdras, el sacerdote hizo un llamado, convocó a toda la nación y les dijo, vengan, reúnanse. Y todos accedieron en un momento de crisis, en un momento de angustia, de qué va a pasar, ¿será que me muero? ¿Qué va a ser de mis hijos? Señor, ayúdanos. En un momento, una situación de estas, alguien se levanta, una mano amiga, y le dice, ven, yo te puedo ayudar, mira, te voy a mostrar cuál es la solución. Uno corre, ¿qué hay que hacer? Venga, cuénteme, uno corre. Y Esdras se levantó y les dijo, vengan, reúnanse y voy a contarles lo que vamos a hacer. Y dice la Biblia que el sacerdote Esdras
trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y dice que leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Mire, hermano, la solución para todo lo que el hombre vive hoy en día, no hay otro escape, no le busque otro lugar, no le busque otro objeto, no busque ninguna otra alternativa de cómo cambiar la situación que se está viviendo. La única solución para el mundo, para el hombre, para toda esta crisis que usted está viviendo, es esto que usted tiene en sus manos, la palabra de Dios. No hay otra, no hay otra. Pero lamentablemente el hombre de hoy a la Biblia, a la palabra de Dios, la menosprecia. Yo no sé si usted ha visto cantidad de personas blasfemando y diciendo cantidad de sandeces acerca de lo que es la poderosa palabra de Dios. El papel puede con todo. Si eso fue escrito por hombres, ¿quién le va a creer a esto? Bueno, una cantidad de cosas inciertas, menospreciando el valor que tiene la palabra de Dios. Pero realmente, iglesia, hermano, usted que me escucha, por favor atienda. Y digo iglesia porque es que nosotros como iglesia, es posible que nos congreguemos. Algunos vamos cada 8 días, algunos cada mes, qué sé yo. Pero nos preciamos de ser cristianos porque vamos a una iglesia y cantamos coros. Y gracias a Dios, y de pronto en tu casa te arrodillas a orar, gracias a Dios. Pero la iglesia, la generación de hoy de la iglesia, se ha olvidado del valor de la palabra de Dios. Se ha olvidado de tener el conocimiento de la palabra de Dios. Pregúntele usted a un cristiano hoy en día, hágale preguntas sencillas, muy superficiales acerca de la palabra. A ver qué le responde. Se corchan porque no tienen conocimiento acerca de la palabra de Dios. Y es fundamental acercarnos a la palabra de Dios. No como si fuera una enciclopedia, ¿no? Como por adquirir conocimiento, a ver qué aprendan. No. Acercarnos a la palabra de Dios para recibir de parte de Dios su voz. Porque es que la palabra de Dios es la voz de Dios a nuestras vidas. Pero hoy en día la iglesia de hoy se ha olvidado de la palabra. Hay creyentes que le tienen miedo a la Biblia. Les da miedo leer la Biblia. Sienten miedo de leer la Biblia. Por Dios, así como amamos a Dios, su palabra es alimento. Su palabra es dulce en nuestro vientre. Y la iglesia se ha olvidado de la lectura de la palabra. Entonces, aquí el sacerdote Esdras llama al pueblo de Dios y los reúne y les dice, tengo la solución, y dice que empezó a leer de manera, escuche cómo leyó la Biblia, es que a veces nosotros, hay personas que leen la Biblia frente al televisor y entonces están pendientes de la noticia y acá leyendo. ¿Cree usted que eso tiene de alguna manera repercute en nuestra vida? Si vamos a leer la palabra de Dios, aquí dice que todos estaban atentos, hombres y mujeres, todo el que tenía la capacidad de entender y que podían entender, dice, estaban atentos porque Esdras leía en voz alta. No sé si a usted le pasa, ¿no? Es posible, a mí me pasa. Yo leo la palabra del Señor de pronto en la mente y no tengo la misma capacidad de concentración realmente. Yo debo emitir una voz suave, por supuesto, porque siempre lo hago en mi pieza, pero yo emito mi voz y siento que me concentro mejor, ¿no? Pero pues no es decir, yo sé que todas somos diferentes y alguno se puede concentrar mejor leyéndola en su mente. Pero lo que yo quiero decirles es que acá Esdras leyó la Biblia en voz alta, en una voz perceptible, fuerte, clara.
ante toda la congregación y ninguno estaba bostezando, porque es que la Biblia dice que todos estaban atentos. Ninguno dijo, estoy cansado y tengo hambre. Hay personas que me parece, con todo el respeto del mundo, me parece tan falto de ética, que porque el culto se extendió y el predicador se extendió 15 minutos más, se paran y se van de la escuela dominical. Porque, por Dios, acá dice que desde el alba hasta el mediodía, haga cuenta, ¿el alba qué es? 5 de la mañana, 6 de la mañana, hasta el mediodía de pie, porque no habían sillas. Usted está sentado en su salón y se incomoda. Ay, ¿a qué hora acaba? Y miramos el reloj y como que desesperados porque el predicador no acaba. Y a veces en la casa hasta se nos olvida que tenemos la Biblia. Y de pronto si la sacamos, tenemos primero que hacerle un acto de limpieza. Pero van a la iglesia y quieren salir pronto. Y uy, el predicador, no, es que ya mire la hora, nos tocó salir, qué pena. Qué pena, hermano, con todo mi cariño del mundo. Es la palabra de Dios, la que creó los cielos y la tierra, la que merece toda nuestra reverencia por mucha hambre que tengamos. Y por mucha ansiedad que tengamos y por muchas cosas que tengamos que hacer. La palabra de Dios merece reverencia. Y dice la Biblia que desde el alba hasta el mediodía estuvo exponiendo la palabra en voz alta y todos estaban atentos a la palabra del Señor. Cuando esto sucede, cuando hay interés por la palabra, cuando hay sed, cuando hay hambre de la palabra, cuando uno sabe que lo que se está diciendo, cuando uno es consciente de lo que está leyendo, que es la misma voz de Dios para mi vida, eso tiene que producir un efecto. Tiene que producir un efecto poderoso en nosotros. ¿Sabe qué? Conocí a un joven que trabajaba en una de las emisoras de aquí de Bogotá. Estoy hablando de algunos años atrás, ya esa emisora no existe. Era una emisora que se caracterizaba por la música rock. Y él, todas las noches, él trabajaba en las horas de la noche. Él debía poner música rock toda la noche. Un DJ. Pero él dice que cada vez que pasaba, ponía un canto, una canción, él cogía la Biblia y empezaba a leer las páginas de la Biblia. Y cuenta él en su testimonio, él es un hermano nuestro, que él leyendo ahí en la cabina donde estaba lanzando la música, que él empezó a leer la Biblia, y llegó un momento en la noche que en la lectura de la palabra de manera concienzuda, el Señor a través de las letras de la Biblia empezó a tocar su corazón, y él dice que él empezó a llorar y a llorar y a llorar, y él no sabía por qué lloraba. Nunca había ido a una iglesia, nunca. Pero a través de la lectura de la palabra del Señor, empezó Dios a tratar con él en su corazón. Y él dice que él salió de ahí, él era un rockero tremendo, y él salió de ahí con todo el deseo de buscar un lugar donde congregarse. Y él dice que el Señor lo llevó a nuestra iglesia. Bueno, llegó a la iglesia donde yo estaba, la iglesia de San Carlos, y el Señor hizo un proceso de él maravilloso, de cambio. ¿A través de qué? De la poderosa palabra de Dios. Es que es la palabra la que cambia al hombre. Y el mundo hoy entero desprecia la palabra de Dios. Y la iglesia aún se ha olvidado de la palabra de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra? Entonces, Esdras estaba ahí dándole y hable y lea fuerte, a gran voz, y todos atentos. Ninguno se salió. Esperaron. De pronto había hambre, por supuesto. Desde la mañana hasta la tarde habría alguien, ay, mami, tengo hambre. Posiblemente. Pero por mucho respeto a la palabra estuvieron ahí. Y dice que Nehemías el gobernador, en el verso 9, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es
Voy a leerle para dar el verso tal cual como lo dice la Biblia. En Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 12, mire lo que dice. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Es viva, hermano. Esto tiene vida. Alguna vez escuché a alguien que se atrevió a decir que esto que estaba aquí escrito, esto era muerto. Que los que le dábamos vida eran nosotros. Lo dijo textualmente. Y para mí eso fue repugnante. Porque la palabra por sí sola tiene vida. Y eficaz, es decir, precisa donde tiene que llegar, y más cortante que toda espada de 2 filos. Yo nunca he tenido una espada en mi mano, pero sí tengo cuchillos en mi mano cuando estoy en la cocina, y cuando están bien afilados, que mi esposo les ha sacado filo para cortar el pescado, me he pegado unas cortadas, y solo por un lado. Pero la palabra de Dios tiene 2 efectos. Dice que tiene 2 filos, que es tan poderosa y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que esta palabra es poderosa, hermano. Y dejar la palabra relegada como si esto fuera simplemente un amuleto. Si la palabra de Dios es lámpara, es a nuestros pies. Y lamentablemente el mundo entero y la iglesia se ha olvidado del valor de la palabra. Se ha olvidado de lo poderosa que es ella y de lo transformadora que es para el ser humano. Y la hemos dejado como quizás un libro más, y produce pereza en muchos de leerla. En otros produce miedo. Hermano, yo quiero decirle que la única manera que podemos hacerle frente a la situación que se está viviendo a nivel mundial es apropiarnos de esta herramienta que Dios le ha dado a sus hijos para que podamos tener y salir a flote de esta situación. Y sigue diciendo la palabra del Señor en el capítulo 9 ya, en el verso 2, dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la 4ª parte del día. Y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Dios. ¿Qué se ve en esto? ¿Qué podemos deducir de todo esto? La lectura consciente, la lectura con fe, la lectura perseverante de la palabra de Dios produce en el hombre, contrista, enternece el corazón del hombre, es decir, lo sensibiliza. 1. 2, después de producir una sensibilización en donde nos hace entender qué somos, quiénes somos y quién es Él, produce en nosotros, no que alguien nos diga, usted se tiene que arrepentir, o usted se tiene que bautizar. No. Produce en nosotros de manera interna el deseo y el anhelo de confesar que soy pecador, que yo me equivoco, que no soy nada, de confesar mis iniquidades y las iniquidades de mi parentela, de mis hijos, de mis padres, etc. Es decir, que la lectura, la Biblia, la palabra de Dios, el poderoso mensaje que hay escrito, mueve las entrañas y nos hace entender que necesitamos sacar lo que hay adentro. Porque hay cosas adentro del ser humano y adentro de muchos nosotros cristianos, cosas oscuras, cosas que hacen que nuestro corazón se vuelva
como una uva pasa o como una ciruela pasa, que se ve así como deteriorado, negro, un corazón de pronto que genera desprecio y se hace despreciar, un corazón que no sabe amar, un corazón que lleva dolor y siente deseo de no hablar con nadie, que nadie me mire y bueno, una cantidad de situaciones, pero la palabra de Dios hace que eso salga. No es posible que un cristiano que se aferre a la palabra de Dios viva lleno de tanta amargura hacia sus hermanos. No es posible, no es posible. No es posible. Porque es que la palabra de Dios nos redarguye. Nos redarguye. La palabra de Dios nos despierta. ¿Saben que anoche les voy a contar esto? Algo infidente, aquí entre usted y yo. Mi esposo no está escuchando. Antenoche. El Señor me despertó y me dijo, pídele perdón a mi esposo. Porque yo había tenido una actitud que no adecuada. Y bueno, yo le dije, no, Señor, no quise en el momento. Eso fue en la noche. Y yo toda la noche pensé, ay, Señor. Y el Señor me dijo, pídele perdón. Y yo no quise hacerlo en el momento porque pues yo siempre decía, pero siempre yo. Esos son los pensamientos del ser humano, ¿no? Sin embargo, durante el día, en la mañana, en la cocina, en la tarde, en la mañana, me acerqué a Él porque tenía que obedecer a lo que Dios dice en su palabra. Tenía que hacer caso porque es que su palabra redarguye, su palabra insta, su palabra mueve y nos hace sacar lo que pueda haber adentro, que pueda hacer daño, y su palabra llena nuestra vida. Como dice la Biblia, con medida justa, remecida, apretada. Por eso es tan importante que el ser humano se aprovisione de esto. Que la iglesia no olvide la palabra de Dios. Yo no sé si usted como creyente, todo este tiempo, no está mal que mire televisión, hermano, no, porque yo también la miro, estoy viendo una película bonita, una serie. Pero no que pasemos el tiempo pegados a un televisor o a un internet y ni siquiera saquemos tiempo para alimentarnos de esto. Imposible. Es necesario que usted y yo en este tiempo llenemos nuestra vasija de esto, de palabra, porque esta es la solución para el ser humano. No hay otra. Es a nosotros a quien nos corresponde decirle. Ojalá usted pudiera decirle allá en su edificio donde vive, a su vecino, pudiera poner un aviso en el ascensor, qué sé yo. Ojo, mundo entero. Lean la palabra, acérquense a la palabra. No les diga nada más, solamente lea la Biblia. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Porque es que la Biblia es la dirección, la Biblia es la luz, la Biblia es la salida, la Biblia es la puerta para poder darle solución a esta crisis. Y a muchas más que vendrán, porque vienen cosas peores. No lo dude. Entonces, dice la palabra del Señor en el verso 6, que después de que hubo confesión, observe lo que la palabra de Dios produce. Produce oración, deseo de hablar con Dios. De pronto alguien de ustedes se aburre, se arrodilla y en 3 minutos ya está que bosteza y hasta se duerme en 5 minutos y porque no sabe qué hablar. ¿Qué le digo a Dios? La palabra de Dios produce anhelo, deseo de orar. Cuando uno ama a alguien, uno siente la necesidad de estar cerca de esa persona, de hablarla, de escucharle, de como tener un contacto con esa persona. Eso mismo produce la palabra de Dios hacia Dios. Como el deseo de, tengo unas ganas de orar, de hablar con Dios. Ahora, yo no le estoy diciendo a usted que, porque es que a veces, ay, es que 2 horas ahí arrodillado, qué tiempo tan difícil. Hermano, la oración de calidad, donde tú te sientas o te arrodillas y le dices a Dios lo que estás sintiendo, le expresas. Eso produce la palabra de Dios. Oración, confesión, sacar de adentro lo que hay dentro de tu vida, confesión. Y después dice en el verso 6, tú solo eres Jehová, dicen ellos. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos
con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Qué produce además de oración y confesión? Reconocimiento hacia la grandeza y la soberanía de Dios. Y nos pone en el sitio donde debemos estar, nuestra posición, nuestra condición, más bien, nuestra condición es una condición nada que ver con la condición o la exaltación que tiene el Señor. Eso lleva, ¿por qué el ser humano no reconoce a Dios? ¿Por qué el ser humano no ve a Dios? ¿Por qué la gente ignora a Dios? ¿Por qué creen que todo esto es una obra de la evolución y qué sé yo, y todo lo que quieran decir? ¿Por qué a Dios ni siquiera lo mencionan? Porque no hay esto. La palabra de Dios lleva al hombre a reconocer la grandeza y la majestuosidad y la soberanía de nuestro Creador. Es por eso que usted como hijo de Dios, como iglesia del Señor, usted no puede, porque se muere espiritualmente, desligarse de la palabra de Dios. Si hay alguno que haya dejado su Biblia en el baúl o la tenga encima de la mesa pero empolvada, vuelva a estos principios. Hágalo como rutina todas las noches. Tome la palabra de Dios, acérquese a la palabra de Dios en un acto de fe de que Dios le va a hablar. Y muchas cosas cambiarán en su vida. Muchas cambiarán en su vida. Y dice la Biblia, más adelante, en el capítulo 9, en el verso 33, que todos ellos habían orado, hicieron confesión, hubo reconocimiento, y dice, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. El mundo entero, los que de alguna manera creen en Dios, dicen, ¿por qué Dios hace eso? Si Dios, lo que decía inicialmente, si Dios es bueno, ¿por qué mata gente? ¿Por qué los niños inocentes? Si es que Dios es bueno. Es decir, que culpan a Dios de las tragedias humanas. Si entendiera que cada tragedia es producida por nosotros mismos, por la mentalidad tan adversa que hay en nosotros. Estos hombres comprendieron que toda la desolación que estaban viviendo, que toda la crisis que estaban viviendo, que la ruina, el hambre, la destrucción, todo lo que estaban viviendo no era culpa de Dios, sino que era culpa 100% de ellos. Dice, porque hemos hecho lo malo. El solo hecho de que tú dudes de lo que dice la palabra te hace a ti contradictor. Porque la duda es una de las, o diría yo, el peor pecado o el más grande, el que nos separa de Dios. Si tú dudas, es necesario que vuelvas a Dios y entiendas que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén y son verdad, e irrevocables son verdad. Y vas a comprender que todo lo que sucede alrededor nuestro no es por culpa del soberano, del creador, del bueno, del majestuoso. Es porque todos los demás nos hemos apartado, testarudos, tercos, inconscientes, de que debemos volvernos a Dios nuevamente. Entonces, sigue diciendo en el verso, bueno, voy a leer el 29 del capítulo 10, dice, se reunieron con sus hermanos, todo el grupo que había, y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. ¿Qué hubo acá? Miren lo que hubo primero: oración, confesión,
reconocimiento. Reconocimiento hacia Dios y hacia lo que realmente somos, ¿no? Esas cosas son supremamente valiosas e importantes, ¿no? Orar, confesar, ¿cierto? Reconocer. Bien. Pero eso no es suficiente. Es necesario obedecer. Porque alguien puede decir y reconocer, uy, yo soy malo, yo me he equivocado. ¿Qué hace un borracho? Solo les voy a poner un ejemplo. ¿Qué hace un borracho? Una persona borracha va a la cantina y se bebe todo el sueldo. Llega a la casa y al día siguiente se lleva las manos a la frente. ¿Yo qué hice? Me gasté el sustento de mi familia. Reconoce. Lo dice y hasta llora. Pero ahí queda. Además de orar y confesar, sí, yo reconozco que soy tremendo, reconozco que necesito, no es que dentro de mí, Señor, pero ahí se queda, no lleva a la obediencia. Estas cosas deben ir acompañadas y sin ella no se ha hecho nada. A la obediencia. Tú puedes orar, tú puedes confesar, tú puedes reconocer a Dios. ¿Cuánta gente en la calle tú le hablas de Dios y reconocen a Dios y saben que es Dios y creen que es Dios el que está haciendo, el que hace, el que está con ellos, lo reconocen, pero obedecen, siguen las leyes, cumplen los preceptos, están pendientes de los mandamientos? Este pueblo, después de haber confesado, de haber orado, de haber reconocido, obedeció. Y a veces la obediencia no es fácil. Créanlo que no. No es fácil, porque obedecer muchas veces implica doblegar nuestro orgullo. ¿Saben qué tuvieron que hacer ellos? Como muchos de los que habían quedado ya habían niños, y los niños empezaron a crecer, de esos empezaron a conseguir mujeres del extranjero, es decir, mujeres que no tenían nada que ver con el pueblo de Dios. Cosa que estaba escrita en la palabra, en donde les decía, no os unáis en yugo desigual. No busquen mujeres de otros lugares, cásense con las mismas hijas del pueblo. Pero ellos habían tomado mujeres, es decir, se habían tomado mujeres, ya habían hijos, ya había un hogar, ya había una familia, ya había algo que amar, ya había algo, un apego. Pero la decisión de ellos en obediencia, ¿cuál fue? Sacaron a sus mujeres. ¿Cuánto dolor habría en esta obediencia? Pero es decir, la consumación de todo lo que había sucedido en esto fue la obediencia. Porque no era suficiente con la confesión. No era suficiente con saber que Jehová era el Dios creador que les había dado, que había estado con ellos. No era suficiente. El paso siguiente y el definitivo para el ser humano es obedecer. Aunque duela, aunque le parezca difícil, aunque le parezca que su orgullo se lo tiene que tragar, es necesario obedecer. Obedecer. El pueblo tomó la decisión de apartarse de algo que amaba. Alguien puede estar muy apegado a algo que sabe que eso lo desliga de la comunión con Dios. Decide en tu vida, porque es cuestión de decisión. No es que, recuerdo a alguien que en alguna ocasión, hablándole del Señor cristiano, por supuesto, yo le decía, hombre, mire que el Señor quiere hacer una obra en su vida, caramba, cambie. Y decía, yo estoy esperando que Dios haga una obra. Y yo le respondí, Dios ya la hizo, hermano. Usted es el que tiene que decidir si sí o si no sigue, o si deja la práctica que está teniendo. ¿Cuál obra si el Señor ya la hizo? Esto es cuestión de decisión. La obediencia es decisión suya. Usted decide si quiere o no quiere obedecer. Usted decide si quiere o no soluciones en su vida. El pueblo de Israel, todo en conjunto, tomaron la decisión de apartarse de algo que amaban, su familia, sus mujeres, sus hijos, por obediencia al Señor. Así que
Y después de esto, usted termina leyendo todo lo que tiene que ver con el libro de Nehemías. Hay un resurgir del pueblo de Israel, de ese remanente, ¿no? De ese remanente hay un resurgir. Como que construyeron muros nuevamente, volvieron a construir aquellas fortalezas que era para ellos, volvieron a cultivar, volvieron a tener ganados, volvieron como a hacer nuevamente una nación estable, o bueno, ese remanente, porque se apropiaron de esta herramienta tan poderosa que Dios le ha dado a su pueblo. Amén. Le pregunto, hermano, ¿en qué lugar tienes la palabra de Dios? No estoy hablando de lugar físico. ¿Es tu lugar, es tu primordial necesidad en tu vida? ¿O lo primordial es mirarnos las películas buenas que salen en la televisión o en Netflix? ¿O de pronto lo primordial es estar chateando con mis amigos y ocupados todo el día? Caramba, si le tira uno tiempo al celular. A veces como que, ay Señor, ¿yo qué estoy haciendo? Me puedo ocupar en otras cosas. ¿Cuál es el lugar que tú tienes para la palabra de Dios? ¿La estás leyendo? ¿Te estás alimentando de la palabra? ¿Quieres soluciones? ¿Quiere saber usted que usted tiene la solución en sus manos y tiene para compartírsela a otras personas? Bueno, la palabra de Dios es viva y eficaz. Ella sirve para redarguir, para enseñar, para mover nuestra vida, lo que dice en el libro de Timoteo. Esa es la palabra. ¿Usted se acuerda de lo que Dios le dijo a Josué? Solo para recordarle el último texto. El libro de Josué en el capítulo 1, en el verso 9. Mire lo que le dijo el Señor a Josué. Mire lo que le dijo, escuche. El Señor le dijo, primero le dijo, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que está escrito acá. No te apartes de ella. ¿De qué? De esta. Ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y luego dice en el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca. Es decir, que es necesario comerlo, es necesario pasarlo, es necesario degluirlo, es necesario hacer un proceso de alimentación. Y a usted le han enseñado cómo se come, ¿cierto? Hay personas que comen y embuten. No, se come, se mastica y muy suavemente pasa para que haga efecto en el intestino y bueno, tengamos una muy buena digestión. Tal cual es la palabra. No la leas como por cumplir. Entiende que te estás alimentando. Y dice que sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche. Es decir, que la palabra debe estar constante en la mente. Recordar, cierto que el Señor dice esto. Gracias, Señor, por tus promesas. Que te despiertes en la noche y te acuerdes de que Dios te habla a tu oído. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. ¿Por qué? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el consejo que Dios tiene para su iglesia hoy, que está inmersa en un mundo que está lleno de crisis, de desolación, de vulnerabilidad, de hambre, de etcétera, de todo lo que está viviendo. El consejo de Dios para la iglesia de hoy es: lee la palabra, aliméntate y cuéntasela al que se le cruce por el camino y le dé la oportunidad de hablar la palabra del Señor. Sepa usted, mi hermano, que aquí está la solución. Amén. No olvides que Dios nos ha dado provisión suficiente, pero la hemos descuidado. Vamos a orar. Tú que estás ahí en tu casa, ¿quieres orar? ¿Quieres decirle al Señor, Señor, ayúdame a amar tu palabra?
Ayúdame a alimentarme de tu palabra. Gloria a Dios. Quiero obedecer tu palabra. Oramos y cantamos, Señor Amén. Jesús. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Jesús. Gracias, gracias, Señor Jesús. Gloria a Gracias, Dios. gracias, Señor, por tu misericordia, Amén, por tu amén. fidelidad. Gracias. Que en tu bendición, Señor, nosotros como pueblo podamos Alabanza, alimentarnos de tu palabra, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Jesús. Tan necesario eres tú en mi existencia, Señor. Eres mi bien y mi mal, eres mi paz en la guerra, eres mi consolador. Cuando me encuentro en tristeza, eres mi cura, mi mal. Cuando mi cuerpo se enferma, eres luz celestial que ilumina mis negras tinieblas. Sin ti sé que no lograré superar mis problemas. Por ti soy feliz, Porque sé que alivias mis penas por tu bien. Sé que ya en el cielo tengo la corona. aleluya, gloria a Dios. Eres mi amigo ideal. En el momento de prueba, eres yo puedo confiar. Mis horas de tristes penas, yo te siento sonreír. Cuando he triunfado en las pruebas, pero te escucho llorar. Cuando alguien deja tus sendas, eres luz celestial que ilumina mis negras tinieblas. Sin ti sé que no lograré superar mis problemas. Por ti soy feliz, porque sé que tú alivias mis penas. Tu bien, sé que ya en el cielo tengo una corona. Eres luz celestial que ilumina mis negras tinieblas. Sin ti sé que yo lograría superar mis problemas. Yo por ti soy feliz, porque sé que tú alivias mis penas por tu bien. Sé que ya en el cielo tengo una corona. En el cielo tengo una corona. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su palabra en esta mañana y Dios es bueno. Estaba analizando ahorita que escuchaba la enseñanza de la palabra. Muchas veces el afán, ¿no? El afán que teníamos siempre de terminar el culto rápido, salir corriendo del lugar donde nos reuníamos presencialmente. Y siempre hay un afán en nosotros de ceñirnos a un molde, un horario. Y cuando nos pasamos un poquito del horario, del molde, nos salimos un poquito, hablamos, criticamos y decimos, pero qué bueno poder nosotros entender, como decía nuestro supervisor el día viernes en la vigilia, no tenemos afán, ya no tenemos afán, porque estamos en nuestras casas todos, no tenemos que salir corriendo, no estamos tan ocupados, no tenemos tantas ocupaciones, ni citas, ni compromisos, hablando de salir a cumplir un compromiso, porque puede ser que algunos tengamos compromisos desde la casa, trabajos desde la casa, compromisos por teléfono, compromisos virtuales.
pero ya no tenemos que salir corriendo a una cita, a una fiesta, a un cumpleaños. Quizás esto nos lleva a reflexionar y a pensar muchas cosas, mis hermanos. Qué bueno que cuando todo esto pase, no sea solamente decir, ya pasó, descansamos, sino que nos deje a cada uno de nosotros una reflexión, una enseñanza para nuestras vidas. Porque el afán y hay que hacer las cosas en su tiempo y a su debido tiempo. Y el Señor lo dijo, que todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para dormir, hay tiempo para correr, hay tiempo para descansar, y hay tiempo para buscar de Dios, y hay tiempo para estudiar la Biblia, y hay tiempo para analizar y examinar nuestras vidas, cómo estamos con Dios. Así que Dios en esta mañana nos ha hablado de una manera especial. Quiero que le demos gracias a Dios por esta escuela dominical virtual que hemos tenido, y un buen respaldo y una buena cantidad de hermanos conectados. Aquí contabilicé hasta 46 dispositivos. Detrás de esos 46 dispositivos hay 2 o 3 personas. Así que gracias a Dios por esto, y vamos a seguir orando los unos por los otros. Vamos a orar dándole gracias a Dios por esta escuela dominical, y que Dios nos bendiga a todos en este día. Dios bendiga a la iglesia en Cedritos. Agradecerles a todos sus oraciones, contribuciones. Vamos a seguir orando los unos por los otros para que Dios siga obrando de una manera especial. Amén. Démosle gracias a Dios. Que Dios bendiga a los hermanos en esta semana, que tienen que cumplir sus horarios desde casa, algunos presencial. Que Dios los ayude y los guarde. Sin antes recordarle que tenemos nuestro culto de oración el día martes. También estaremos con la ayuda del Señor en este culto de oración, y nuestra cadena de oración, que no se nos olvide. El jueves hay programa con las mujeres. Todas las mujeres están citadas para el jueves. El sábado, niños, culto de niños a las 4, está aquí recordando. Escuela dominical, 4 de la tarde, todos los niños tienen una cita virtual, así que no se lo vayan a perder los niños de nuestra iglesia. Amén, gloria a Dios, gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Oremos, hermanos, en este momento, dándole gracias a Dios por esta escuela dominical. Que Dios les bendiga a todos en este día. Soberano Dios, Padre amado, te damos gracias en esta tarde, Señor, en este día, por esta escuela dominical hermosa que nos has permitido realizar para ti, Señor. Gracias, Señor, en este momento te rogamos que guardes a cada hermano en esta semana, los bendiga, los lleves con bien a sus trabajos, los que tienen que ir presencialmente, los que trabajan desde sus casas. Señor, dale fuerza y valor a cada uno, bendíceles en gran manera, en el nombre de Jesús. Cada familia de la iglesia en Cedrito está en tus manos, bendícelos, oh Dios, a cada uno. En tu nombre te lo rogamos, Señor. Bendito el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. En tu nombre santo te lo rogamos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, un abrazo para todos, aquí desde la distancia, de parte de la familia pastoral, para toda la iglesia en Cedritos y todos los que están conectados. Dios les bendiga a todos. Feliz día para todos y feliz semana en el nombre de Jesús.